directamente en la capa de ozono y creamos, otra vez restablecemos ese ozono. Claro, yo me quedé mirando, yo tenía 18 años, o sea, yo no era nadie, no había empezado ni la carrera. Y sin embargo, la única pregunta que le hice es, pero no necesitaríamos una inmensa cantidad de ozono para hacer esto. Es todo un planeta lo que tienes que recuperar. Claro. No entendía, digo, no puede ser. Y esto te estoy hablando hace mucho tiempo. Entonces, claro, hoy en día, pasados los 30 años, que esto ya lo he visto como mucho más claro, a mí este tipo de operaciones me dan mucho miedo porque hay mucha gente que está muy desesperada y quiere creer en ellas. Entonces, si cae en manos de un político que no esté bien asesorado, este hombre o esta mujer es capaz de invertir enormes cantidades de dinero en esto, en vez de hacer algo tan sencillo como replantear el funcionamiento de la sociedad, y digo sencillo entre comillas, obviamente. Pero es decir, consumir menos, y todo lo que hablamos, este mantra que nos vamos diciendo unos a otros y que no hacemos nunca, pero que debería ser así, es decir, pues optimizar procesos, lo que hemos hablado más de una vez en vuestro programa. Sí. Y entonces frente a esto dices, ¿para qué voy a crear una flota de 10.000 aviones sacando sulfuro o no sé cuántos miles de millones de espejitos? O sea, ¿para qué vamos a hacer esto si la solución real es mucho más sencilla? Lo que pasa que estamos desesperados, ya te lo digo yo, o sea, en el mundo de las personas que estamos metidas en cosas de cambio climático, que estamos metidas... Sergio, te quería preguntar, tú como científico, ¿sostienes que esta geoingeniería, de la misma manera que se pueden llevar a cabo experimentos que todos conocéis dentro del mundo, de este mundo, lógicamente, del mundo de la ciencia, pero también se pueden estar realizando experimentos que los propios científicos, porque estamos hablando de, lógicamente, de una jerarquía y bueno, como tú bien dices, ¿no? Tienes a los que están en una posición en la que parece como que el simple hecho de abrir la boca es que lo que vayan a decir, por muy disparatado que suene, parece totalmente viable, cuando después, pues, alguien que está empezando la carrera y escucha, como tú bien has dicho, o no ha empezado la carrera y escucha una barbaridad como lo que nos has explicado de la capa de ozono, pues es totalmente, o sea, lo toman como algo totalmente, es que este no sabe, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, se comenta y lógicamente en los mentideros siempre en los diferentes congresos hay pues diferentes tipos de experimentaciones que pueden llegar a dejar a algunos atónitos? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el experimento HARP, y por ponerte un ejemplo, y vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que también es ciencia, ese experimento que mucha gente atribuye a un intento por parte de los Estados Unidos de tener el control de cierto clima para utilizarlo en pos del beneficio, pero todos sabemos que cuando algo se inventa en pos de beneficiar, al final se acaba también utilizando en pos de todo lo contrario? ¿Tú crees realmente que son posibles estos experimentos, Sergio? Sergio, en este caso, científico, hablamos de Sergio, la persona razonable y cabal. ¿Crees que se pueden llegar a utilizar en pos de todo lo contrario, no de salvar el planeta, Sergio? Bueno, no sé. Lo que pasa es que es muy arriesgado por parte de quien realmente lo promoviese, porque son experimentos, aparte de la cantidad de energía y dinero que necesitarían, y materia, por supuesto, pero aparte de esto, imaginemos que se tiene ese dinero y que se hace. Claro, el hecho es que tú no controlas realmente ese tipo de experimento. Entonces, el resultado, ¿no? En este caso, sabes cuál es el experimento, pero no el resultado final, ¿no, Sergio? Claro, el problema que tengo yo, Daniel, es ¿dónde te vas a vivir? ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que si tú creas las condiciones para que una gran parte de la humanidad pues no fallezca, en pocas palabras, o muera, por lo que sea, ¿no? Pues, por algún tipo de manipulación del clima o algún tipo de, ¿cómo se llama? Meter dentro del alimento determinado tipo de sustancias tóxicas o cosas por el estilo, y tú te cargas a la población, cosa que yo creo sinceramente que no es así, pero que imaginemos que puede ser. Claro, ¿cómo revertiría eso en tu propia supervivencia como persona pensante y persona coordinante de todo esto? Yo ahí lo veo más complicado. Sí que es verdad que estamos cometiendo una enorme cantidad de barbaridades
Y a nivel local se ha controlado la meteorología, no el clima, que es diferente, pero sí la meteorología. Se ha hecho que se formen nubes artificiales, esto hace mucho tiempo que existe. Se hace que nubes artificiales, que se procure que llueva, o desviar cauces de río y cosas por el estilo. Eso son cosas que se hacen normalmente y bueno, y hemos tenido, por ejemplo, que vivir desastres como por ejemplo el del camping de Viescas, por poner un ejemplo, o sucesos, pues como tú has dicho, ¿no? Lo del tema de construir nubes, pero también, por ejemplo, campesinos que se dedican a destruir nubes. A través de, en este caso, pues de lanzar cohetes y demás para intentar que las nubes no puedan desarrollarse, para que en sus cultivos no puedan ser perjudicados porque son cultivos de secano. Entonces, claro, el propio ser humano como tal es el que de alguna manera está intentando cambiar el ritmo cotidiano o los ciclos normalizados de la propia madre tierra. Al final nosotros queremos salvar a la madre tierra, pero nosotros mismos somos los que le estamos dando las pastillas con cicuta. Hablando claro, en pequeñas dosis estamos nosotros mismos matando a la propia tierra. Y al final... experimento geoclimático ya lo estamos haciendo. Es decir, este experimento de geoingeniería, el primer experimento, es el cambio climático que ya hemos provocado y que se está acelerando y que está provocando lo que ya está provocando. Es decir, ahora son focos que siguen estando como silenciados de cierta forma, ¿no? Pero todas estas grandes migraciones que tenemos en Asia, África, lo hemos hablado alguna vez, esto es fruto directo del cambio climático. Cuando han habido, hace muy poco, hubo una estampida por ayuda alimentaria en Marruecos. Maldita sea, Marruecos no es un país precisamente de los más pobres del planeta, es un país evidentemente en desarrollo, pero ¿qué ha pasado allí? No, ha pasado de que no tienen agua, no tienen alimento, y entonces las personas necesitan este alimento extra que está viniendo directamente de ONGs, Naciones Unidas, etcétera, en Marruecos. Y hubo una avalancha de personas donde murieron sobre todo niños y mujeres por comida, porque no tienen qué comer. Y estas personas se están desplazando cada vez más hacia el norte, hacia Europa, porque simplemente no tienen ni qué comer ni qué beber. El otro día veía yo el mapa, Sergio. El otro día veía yo un mapa, Sergio, de España, 10 años atrás y en la actualidad. Y la desertización a la que se está sometiendo, está llegando el punto España, es una situación preocupante también, ¿no, Sergio? Muy preocupante también, ¿no? Enormemente preocupante. Esos son datos del Ministerio de Medio Ambiente, no son datos de ninguna web rara, ni de ninguna persona que haya hecho un estudio particular. Son datos que cualquier persona que nos esté oyendo puede meterse. El último informe que hay sobre cambio climático y desertización en España, en 50 años, aproximadamente un 80% del territorio será árido o semiárido. A ver si nos lo metemos en la cabeza. Un 80% será árido o semiárido. Árido es desierto. Desértico. Sí. Y semiárido son los monegros. A ver si nos entendemos. Impresionante. A ver si entendemos qué está pasando. Impresionante. No parece que lo queramos entender. No parece que nos esté... pero fíjate que hay una guerra dentro del mismo gobierno que tenemos en estos momentos. Hay una guerra abierta porque el Ministerio de Medio Ambiente lo están ninguneando. Ellos mismos son de su propio gobierno. Es su propio gobierno, claro. Y lo están ninguneando. Es decir, lo están dejando de lado, no le están haciendo ningún tipo de caso y no hay ningún tipo de acción al respecto. Aquí en Italia lo mismo, o sea, y en Grecia y otros países toda la cuenca mediterránea va a tener un problema de recursos hídricos enorme. Pero cuando digo enorme, es enorme, ya la tenemos. Me comentaba Miki Nieto por vía interna, me decía, sí. Al final me está recordando mucho esto a la película Mad Max,
¿Habrá algún día guerras por el agua? Porque ahora mismo sí que hay guerras por el petróleo. Y eso es algo reconocidísimo y que todos sabemos. Estados Unidos ha entrado en guerra en muchos países y al final el único interés no eran las armas de destrucción masiva, sino los pozos petrolíferos en el lugar. La ONU, seriamente preocupada con el tema, a pesar de que nadie la escucha tampoco. En las próximas 2, 3, 4 décadas, los próximos 30, 40 años, las guerras efectivamente serán por conseguir controlar el recurso hídrico y conseguir controlar el agua. Los países y dentro de los países pueden llegar a haber guerras civiles por conseguir el control de lo único, de lo que realmente necesitamos. Porque yo quiero recordarle a todo el mundo que otros lugares no, porque probablemente se haya hecho ya, por ejemplo, zonas donde haya mucho dinero y donde hayan desalinizadoras, pues se consiga agua a través de la explotación directa del agua de mar, que es lo que se está haciendo en un montón de lugares. Pero es espectacular el cambio radical que está habiendo en este sentido y cómo estamos degradando. Le hemos declarado la guerra abierta a la naturaleza, no hay otra. Esta es la realidad. Hemos declarado directamente la guerra a lo que nos está manteniendo vivos como especie y a lo que nos... políticos. Los políticos es un comportamiento totalmente reptiliano. Es un comportamiento tan básico, tan primordial, tan yo y solo yo, tan yoísta, que llega un momento que sinceramente uno empieza a pensar hasta qué punto vamos a llegar, hasta qué punto queremos llegar. Y como tú bien dices, Sergio, el miedo que hay, y yo creo, lógicamente yo hablo a título personal, pero yo estoy seguro de que mucha gente que esté escuchando el programa en el día de hoy, y muchos que lo escucharán, y en un futuro, muy probablemente, gente que lo escuchará, pues vamos a ponernos en 50 años, Sergio, vamos a ser de esta manera, porque la gente tiene la oportunidad de guardar archivos y tiene la oportunidad de poder escuchar esto a posteriori. Imaginémonos que de aquí a 50 años estemos hablando... ¿Os acordáis cuando en España había agua? ¿Os acordáis cuando España no era un desierto como el Sáhara? Es que puede ser muy impresionante, Sergio. Eso ya está pasando. Fíjate que ahora hablas con las personas mayores del centro de España, del sur de España, y ellos ya te cuentan una recurrencia de lluvias y una serie de fenómenos meteorológicos que ahora ya no pasan. Ellos te dicen de que lo normal era que en unos meses determinados, como podían ser otoño, octubre, noviembre, también en meses de invierno, pues igual pasaba en el centro de España, que siempre ha sido de secano, y todos lo sabemos, pero pasaba un mes entero continuamente lloviendo. Y ahora, pues no, ahora llueve un día, 2, 3, la semana que llueve ya es casi como un fenómeno extraño. Y esto te estoy hablando de personas mayores. Fíjate una cosa, en los próximos, este artículo que comentábamos justo al principio, decía que la aceleración de el hecho de que se esté derritiendo hielo en la Antártida, que no se esperaba que se derritiese tan rápido, hará que en los próximos 30, 40, 50 años el nivel del mar puede llegar a subir 3 o 4 metros. Casi nada. Mira, yo no sé o sea, para darte una imagen, tenéis imagen, si la gente, las personas tienen en la cabeza en estos momentos la península de Yucatán, que es donde está Cancún,
aquella península tan bonita que hay en México, que es la que se ve, que sale en el Golfo de México, bueno, todo eso quedará completamente anegado de agua. Todo anegado de agua. Todo quedará anegado, entonces habrán cientos de millones de refugiados climáticos que simplemente tendrán que desplazarse a otros lugares porque desaparecerá la línea de costa, nada más. O sea, no hay mucho más que hablar. Entonces yo